Hola chicos, mi nombre es Stephanie, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, bajo todo pronóstico, voy a compartirte la receta de unas empanaditas rellenas de lomo. Están realmente riquísimas, tanto así que estas desaparecieron de mi cocina al primer descuido. Pero porque lo bueno siempre se comparte, decidí buscar esta harina integral en todos los supermercados habidos y por haber. Lamentablemente no logré encontrarla, sin embargo, decidí mezclar dos tipos de ingredientes. Ya sabes que no soy muy partidaria de las harinas refinadas, sin embargo usé la harina regular con la avena. Y créeme que tendrás como resultado unas empanaditas con una masa quebradiza igual al de una empanada regular. Ya sabes que si te gusta esta receta no olvides suscribirte a mi canal en la parte de abajo y de activar la campanita para que no te pierdas en ninguna de mis preparaciones. Vamos a ver esta receta que está súper sencilla. Y estos son los ingredientes a utilizar y por supuesto el jugo de un limón. Tenemos en este bol nuestra harina regular y por supuesto la avena, gran fuente de fibra. Ahora solo nos queda incorporar polvo de hornear y mover con mucho cuidado. Ahora vertimos en nuestro bol previamente diluido la sal y el azúcar en media taza de agua. Incorporamos el aceite de oliva y por último el jugo de un limón. Y ahora con la ayuda de una espátula incorporaremos muy bien todos los ingredientes. Recuerda que estos serán todos los ingredientes que necesitaremos para nuestra masa. Y ahora viene la parte relajante. Utilizaremos nuestras manos para cerciorarnos de que todos los ingredientes están bien unificados. Si te das cuenta, ves que esta es una masa bastante tiesa y muy dura de ser trabajada. Es por ello que vamos a incorporar un poco más de agua. Sigue amasando y verás que poco a poco se empieza a ablandar. Y este es el resultado final. Es así como deberás obtener tu masa. Como te das cuenta, es una masa súper fácil de trabajar. Y el primer tip que te doy, sabrás que la masa tiene la textura perfecta cuando no se muestre tiesa al amasarla y sobre todo cuando esta ya no se te pega en las manos. Ahora únicamente nos queda dejarla reposar por unos 30 minutos. Estos son los ingredientes para nuestro aderezo, pero si quieres llevar las cosas al siguiente nivel, te recomiendo que incorpores un ají amarillo y le dará ese toque picante que tanto nos encanta. Empecemos a preparar el relleno para estas empanaditas. Vertimos un chorrito de aceite y nuestra cebolla cortada en cuadraditos. Y luego de unos minutos incorporamos los ajos. Estoy usando ajo en cuadraditos, pero puedes usar ajo molido. Y como tip que te doy, te sugiero que siempre dores antes la cebolla que el ajo, ya que a veces se nos termina quemando. Y ahora seguimos con nuestro ají amarillo en cuadraditos. A dorar. Cuando veamos que la cebolla se torna cristalina, es el momento ideal para incorporar la carne. Y condimentarla a nuestro gusto. Pasados los 5 minutos, incorporaremos una cucharada de salsa especial para carnes y así le daremos un toque extra de sabor y color. Y ya tenemos nuestro relleno listo. Recuerda que no es necesario de que esté totalmente cocido, ya que seguirá cociéndose en el horno. Pasado ya los 30 minutos, trabajaremos con nuestra masa.
Como tip que te doy, y para que así evites que se forme una costra marrón, coloca un chorrito de aceite antes de dejarla reposar. Vamos solamente ahora a activar la masa. Vamos a amasar un poco más. Y ahora hay dos formas de poder hacer estos moldes para nuestras empanaditas. La primera, que es la que estoy haciendo, fraccionarla en partes iguales. Yo la voy a hacer en 8 porciones, pero tú puedes hacerlo según el tamaño que a ti más te guste. Y ahora solo estiraremos nuestra mini masita con la ayuda de un frasco, si en caso no tienes rodillo como yo. Recuerda que es muy importante espolvorear antes harina en la base donde vayas a trabajar para así evitar que se nos pegue. Y la segunda manera es estirando toda nuestra masa y cortarla según el tamaño deseado. Ya tenemos nuestra mini masa bien estirada. Recuerda que no debe ser muy gruesa, debe ser muy parecida a esta. Luego de haber incorporado las 2 cucharadas de relleno en nuestra masa, vamos a asegurarnos de que esté bien sellada para así evitar que se nos escape algo. Y ahora haremos la típica trenza de toda empanada. Es muy fácil, presta atención. Aplastas el filo de la masa y el excedente lo enrollas hacia adentro. Vuelves a repetir esta acción hasta terminar todo el borde de nuestra empanadita. Pero si te parece un poco complicado y lo que menos queremos es complicarnos la vida, puedes hacerlo con un tenedor. Haces las marquitas al filo de toda la empanadita. Créeme que te quedarán igual de bonitas. Y un tip muy importante. Antes de llevarlas al horno por 20 minutos, píntalas con yema amarilla para que te queden doraditas. Y eso fue todo, chicos. Bastante fácil, ¿verdad? Estoy segura que todos en casa quedaron más que felices luego de probarlas. Ya sabes que si deseas seguir viendo más opciones de postres y comidas saludables en una mejor versión, puedes aún suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que no te pierdas de ninguna de mis preparaciones. Y si deseas ver otras opciones de comida o postres, también me lo puedes dejar saber en la parte de abajo en los comentarios. Si te sientes de todas formas mucho más cómodo usando Instagram, puedes hacerlo también por ese canal. Yo estaré más que feliz de poder leer tus mensajitos. Nos vemos la próxima.